Hola compañeros, la información que verán a continuación proviene del libro, El pequeño libro rojo del activista en la red, de la periodista española Marta Peirano. Me parece que esta información es altamente útil en estos tiempos y como no creo poder explicar todo esto mejor que la citada periodista, les transcribo el libro y los invito a comprarlo para apoyar a la autora. Estructuras de red. ¿Quién controla Internet? Laurence Lessig dice que tres cosas regulan la red: los mercados, la ley y el código. Las herramientas usadas para la circunvalación de comunicaciones no son necesariamente las mismas que protegen la identidad de sus protagonistas. Cuando un intercambio de información delicada tiene lugar entre dos partes, no basta con que el contenido esté encriptado, también es esencial proteger la ruta de transmisión. Las infraestructuras de red no son libres, están en manos de compañías y agencias gubernamentales que tienen acceso directo a los canales de transmisión de datos. La información querrá ser libre pero su capacidad de movimiento es realmente muy limitada. Esto es porque, como explicaba Neal Stephenson en su formidable ensayo Motherboard Motherboard, Wired, 1996, la información solo tiene tres maneras de moverse: en brazos, libros, disco duro, vecinas, por ondas de radio, satélites, antenas, y por cable electrificado. Gracias a la popularidad del Wi-Fi, la mayor parte de los usuarios de la red piensan que Internet es algo que flota libremente en el aire, como el oxígeno, un recurso natural. Pero ese complejo entramado de telecomunicaciones que llamamos Internet es un consorcio de más de 40.000 redes enlazadas a través de antenas, satélites, grandes centros de procesamiento de datos y, sobre todo, 2,5 millones de kilómetros de fibra óptica, que no son estructuras públicas ni funcionan de acuerdo con la regulación de los países a los que sirve, incluyendo las leyes de protección de datos. En Estados Unidos, el 95% de las comunicaciones viene por cable. Como se puede ver en la web submarinecablemap.com, las autopistas de la información tienen todavía menos dueños que los grandes tubos de petróleo que nos proporcionan agua caliente y calefacción. Son infraestructuras fuertemente centralizadas, cuyo valor geopolítico es cada día mayor. La mano que sujeta el cable es la mano que domina el mundo. Y, a pesar de esto, son estructuras frágiles, como quedó patente el día que la Guardia Costera egipcia descubrió a 3 buceadores cortando cables cerca de la costa de Alejandría en marzo de 2013. La red de autopistas submarinas que conecta artificialmente lo que ha separado el mar tiene 200 cables que tienden a uno y otro lado de los continentes, concentrándose necesariamente en puntos estratégicos. Egipto es uno de esos puntos y la línea atacada, SEAME 4, es uno de los 4 cables que conectan Europa, Oriente Medio y el continente asiático. Evidentemente, este cordón umbilical es de extrema importancia para todos los países implicados y los saboteadores no eran aficionados, ni gamberros ni acababan de llegar. Antes de ser capturados, ya habían causado graves daños en otros nodos importantes, IMEWE, Tenord, y SEAME 3, ralentizando las comunicaciones en Pakistán hasta un 60% y las globales un 30%. Curiosamente, nadie les estaba buscando, la patrulla que les descubrió lo hizo por casualidad. No hay nadie vigilando las arterias de la información. Lo cierto es que los cables submarinos llevan una existencia llena de callados peligros en la oscuridad del suelo oceánico. Cuando no hay desastres naturales, la infraestructura sufre accidentes constantes con anclas de buques, submarinos, barcos de pesca, marañas de redes abandonadas llenas de basura. Cuando las redes se ralentizan, se asume que ha habido un problema y que la teleco correspondiente irá a solucionarlo. Ha habido un fallo en la línea submarina de cable a Pakistán a través de Alejandría, Egipto, declaró Wateen Telecom. El cable de fibra óptica ha sido dañado por motivos desconocidos. El sabotaje coincidió además con el famoso ataque a Spamaus, cuyo responsable fue detenido hace unas semanas en Barcelona. Los expertos dijeron entonces que el bombardeo de 300.000 millones de bits por segundo que habían sufrido los servidores de la compañía suiza podría haber congestionado la red a nivel global. Pero lo más probable es que fuera el cable dañado,
cuyo mal funcionamiento no solo limita el tráfico de la zona sino que sobrecarga el de las demás, generando una situación de colapso internacional. Pero no siempre se trata de un ataque. En 2007, un barco pirata robó unos trozos de cable en la costa de Vietnam pensando que contenían cobre. Los piratas son gente muy anticuada. El 28 de marzo de 2013, una campesina de 75 años natural de Georgia dejó a 3 millones de armenios desconectados del resto del planeta durante la friolera de 12 horas. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, la pobre anciana explicó que andaba cortando leña para su chimenea y que se llevó el cable con la hoz sin darse cuenta. Ni siquiera sabía lo que era Internet. El bonito mapa de Telegeography, telegeography.com, muestra nuestras comunicaciones intercontinentales combinando cartografía victoriana con las estructuras de los mapas de metro y ferrocarril. Está lleno de datos interesantes, como quién consume más ancho de banda, Estados Unidos, un histórico de la capacidad y consumo creciente de las redes y una media del tiempo que tarda la información en llegar de un lado a otro, el ping. Pero lo más importante se entiende sin explicaciones. Hay países cuya conexión a la red cuelga literalmente de un hilo, cuya destrucción sería un apagón o una nueva clase de embargo. En submarinecablemap.com, menos bonito, vemos que la conexión de millones de personas depende de una sola compañía que a menudo opera a miles de kilómetros de su país. Esto significa que la supervivencia de un país depende de un gobierno que no ha sido votado democráticamente, un consorcio de multinacionales que opera según las leyes de mercado, no la regulación local. Además de la contingencia del fondo marino, nuestra infraestructura global es vulnerable a los problemas derivados de la relación entre vecinos que están conectados tecnológicamente, pero no social, política y económicamente. Israel, que está rodeado de enemigos pero apadrinado por una superpotencia lejana, debe conectarse por un cable que pasa por Chipre, Sicilia y Grecia. Palestina depende en parte de la conexión a Israel. Y en parte de los operadores europeos que tienen un pie en Jordania y que se enganchan al cable que cruza Arabia Saudí y la línea FLAG, protagonista del ensayo de Stephenson. La red de cables submarinos está regulada desde 1982 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y esta prescribe que, en aguas internacionales, todos los estados tienen derecho a tirar cable submarino y a mantenerlo y repararlo como sea conveniente. Los estados costeros, sin embargo, pueden ejercer su soberanía en un cinturón náutico de 12 millas en la costa adyacente a su territorio nacional. Teóricamente, para denegar el desembarco de cables cerca de su costa, un país debe alegar un motivo razonable, normalmente relacionado con la protección medioambiental, bancos de pesca, corales, etc. Pero la soberanía es problemática cuando está en juego una infraestructura que nos afecta a todos. El cable que enlaza Singapur con Australia Seamewee 3 ha estado caído durante meses, porque el operador no consigue permiso del gobierno de Indonesia para meter máquinas en sus aguas. Y, aunque el presidente sirio Bashar al-Assad asegura que los apagones en su país son ataques terroristas, las organizaciones de internautas y medios aseguran que él mismo ha apagado la red para tener controlada la insurrección, igual que el gobierno de Egipto apagó la red el 28 de enero de 2011 para silenciar y disolver la protesta. Tener dos cables tampoco garantiza nada. En 2008, dos cables de dos compañías distintas fallaron a la vez, dejando completamente incomunicados a Egipto, Pakistán, Kuwait y la India, y parcialmente incomunicados a Líbano y Argelia. El hilo que seguía Neil Stephenson en su ensayo para Wired se colapsó durante el terremoto de Taiwán en 2006, cortando todas las comunicaciones en Hong Kong, China y el sudeste asiático. El origen del monopolio, la gran red victoriana, parece poca cosa pero, antes de que Samuel Morse lanzara el primer cable entre Washington y Baltimore en 1844, la información iba siempre en brazos. El primer cable submarino internacional unió la Gran Bretaña con Francia a través del estrecho de Dover con gran esfuerzo y dinero de los hermanos John Watkins y Jacob Brett en 1850. Era un largo cable de cobre que fue a morir inmediatamente en el ancla de un solo pescador.
Pero no fue en vano, porque el experimento les valió para afianzar la licencia y el futuro control de las telecomunicaciones. Tras una instalación accidentada, el primer cable transatlántico submarino consiguió conectar Irlanda con Terranova, agosto de 1858. Duró solo 3 semanas, antes de que los cables cedieran a las inclemencias del suelo marino y la mayor parte de los inversores huyeran, pero el gran proyecto de conectividad global consiguió estabilizarse 10 años más tarde gracias al apoyo gubernamental y a una fabulosa resina de las colonias asiáticas llamada gutapercha. Fue el principio de un desarrollo que se extendió por todo el planeta, gracias a las muchas colonias del Imperio Británico y a su superioridad naval. Entonces Internet era la Atlantic Telegraph Company, la misma AT&T Corp, que llevó el primer cable transoceánico de fibra óptica de Nueva Jersey a Inglaterra en 1988. La leyenda asegura que podía soportar hasta 40.000 conversaciones telefónicas al mismo tiempo. La Alianza de Cinco Ojos, NSA, Government Communications Headquarters y todos sus amiguitos. Más de 100 años más tarde, en lo más duro de la Guerra Fría, el gobierno norteamericano descubrió un cable en la costa este de Rusia que conectaba las dos principales bases navales soviéticas. Nixon quería saber cómo llevaban los rusos el desarrollo de sus misiles balísticos intercontinentales y el programa nuclear, así que la NSA empezó una operación nombre en clave Ivy Base, para intervenir sus comunicaciones. Se enviaron 2 submarinos de ataque con un equipo especial de buceadores para plantar micros en la línea. Los buceadores entraban cada 2 semanas en agua enemiga, fuertemente vigilada por submarinos rusos, para recoger las cintas y llevarlas a la base norteamericana. La tecnología de almacenamiento no había entrado en su era dorada, donde el servicio de inteligencia transcribía rápidamente el material. Y así estuvieron escuchando a la Armada Naval rusa durante casi una década, hasta que un especialista en análisis y transcripción de voz de la agencia llamado Ronald Belton, acosado por las deudas, le vendió la exclusiva a la embajada soviética por $35.000. Pelton fue juzgado y condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas en 1986, que seguirá cumpliendo en el correccional de Ironwood, Pensilvania, hasta noviembre del año que viene. Teóricamente, la operación Ivy Base también había quedado enterrada, pero un artículo de The Guardian, basado en documentos de Edward Snowden, demostró que hay al menos 2 programas de espionaje masivo en funcionamiento usando la misma táctica, Mastering de Internet y Global Telecoms Exploitation, a cargo de la mejor amiga de la NSA, la agencia de espionaje británico GCHQ. El programa incluye la recolección de llamadas telefónicas, contenido de correos, conversaciones del Facebook y todo el historial de movimientos de los internautas y, con permiso del bienintencionado Laurence Lessig, es perfectamente legal. El truco es el mismo que usó Hickok en Extraños en un tren, 1951. Las leyes de ambos países prohíben explícitamente el espionaje de sus propios ciudadanos, así que la NSA y la GCHQ han hecho un intercambio de ciudadanos. Estados Unidos espía los cables británicos, programas Oakstar, Stormbrew, Blarney y Fairview, y la Gran Bretaña espía a los norteamericanos, para luego intercambiar archivos. Ni siquiera tienen que mandar submarinos porque los cables son suyos. Snowden le dijo al Guardian que la GCHQ es peor que la NSA, posiblemente su primer comentario ocioso. En lo que respecta al resto del mundo, son perfectamente indistinguibles. De acuerdo con sus documentos, en 2010 las 2 agencias se palmeaban la espalda para celebrar la Alianza de los Cinco Ojos, un entramado de vigilancia de 200 cables de fibra óptica que incluye las infraestructuras de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. O sea, la mayor parte del tráfico de las comunicaciones. Si el primer cable de telecomunicaciones transoceánico era capaz de soportar hasta 40.000 conversaciones telefónicas al mismo tiempo, la agencia británica es capaz de procesar hasta 600 millones de llamadas al día. Un equipo de analistas, 300 de GCHQ y 250 de la NSA, dedican todo su tiempo a transcribir las señales y cruzarlas con el resto de datos que capturan por otras vías.
Todo ese contenido es almacenado en sus data centers. Si los cables submarinos son las arterias de la red, los data centers son sus neuronas, el lugar donde van a parar las vidas privadas de todos nosotros. Los gobiernos y compañías que dominan la red guardan más documentación sobre cada uno de nosotros que la Stasi sobre los disidentes de Alemania Oriental, y los archivos no están tan descentralizados como nos gusta imaginar. Data centers, la nube con forma de Stasi. Si una noche de invierno un viajero se encontrara de pronto con un gran complejo industrial protegido por varias capas de hombres, armas, perros y alambre de espino, lo más probable es que fuera a, un centro de internamiento de extranjeros, b, una granja de producción intensiva o c, un data center. Las tres construcciones guardan prisioneros que han perdido todos sus derechos, animales, detenidos sin cargos y datos personales, privados e intransferibles. Además de la protección militar, diseñada para contener lo que hay dentro y para frustrar la curiosidad de los que están fuera, las tres instituciones disfrutan de una última capa de invisibilidad legal que protege sus secretos de vecinos, abogados, activistas, espías o reporteros. Pero hay diferencias. Si el hedor y el sonido de los animales hacinados revelan rápidamente la granja, para descubrir al data center nos basta una factura de la luz. Según Google, los suyos consumen unos 260 millones de vatios, la cuarta parte del consumo energético de una central nuclear. Pero esos son sus números y nos los tenemos que creer. Mientras las paguen, ninguna empresa está obligada a enseñar sus facturas y ninguna lo hace. Irónicamente, estas largas catedrales de servidores, cables, unidades de almacenamiento masivo y circuitos de refrigeración disfrutan el mismo grado de protección de datos que el Pentágono. El almacenamiento se ha devaluado 500.000 de veces desde que IBM presentó el primer disco de 1 giga en 1980, pero Internet crece a una velocidad de 1 exabit al día, más de 1 millón de terabytes. Cisco augura que en 3 años los grandes data centers estarán manejando 1.3 zettabytes, que son 1300 exabytes, que es como enviar todas las películas jamás producidas cada 3 minutos. El centro que ha construido la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana en el desierto de Utah será capaz de contener 1 yottabyte de información, el equivalente a 1000 zettabytes o 5000000000000000000 páginas de texto. Qué modesto parece en comparación el Ministerium FU con diéresis R Stat Sicherheit, con sus 111 kilómetros de archivos, 47 de películas y 90.000 sacos de papel que los funcionarios hicieron trizas en diciembre de 1989. Contra todo pronóstico, Utah es solo el segundo más grande del mundo. Le supera en metros el Range International Information Hub de Langfang, el faraónico Silicon Valley de China, que tiene 620.000 metros cuadrados. Con tecnología y mano de obra de IBM, en 2016 China sigue con su plan de transformar la antigua provincia ganadera de Hebei en el gran centro neurálgico de las telecomunicaciones asiáticas y de paso el mayor centro de datos del planeta. El nudo del proyecto es un conglomerado de telecos que incluye China Telecom, China Unicom, China Mobile, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing Telecommunications Planning Design Institute, Corgan, Gewa Cable o plataformas de servicios online como Xone, el Facebook asiático. Solo en servidores, el Utah Data Center ocupa 100.000 metros cuadrados. La nueva planta de Lanza está en el desierto de Utah, pero hay muchas más en Colorado, Georgia o Maryland y plantas secretas fuera de Estados Unidos. Su misión es procesar toda forma de comunicación, incluyendo los contenidos de correos privados, conversaciones telefónicas, búsquedas en Internet y todo tipo de datos personales, tickets de parking, itinerarios de viaje, compras con tarjeta y otras menudencias virtuales. O, como diría la Gestapo más concretamente, investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Estado bajo el amparo de la Patriot Act y criptografía de vanguardia. Antes de su inauguración oficial en septiembre ya había sido rebautizada como la estrella negra de la minería de datos. ¿Qué diferencia con el Pionen Data Center de Suecia,
al que los vecinos lo llaman cariñosamente el centro de datos de malo de James Bond. Estos grandes archivadores están enterrados en un antiguo refugio nuclear que palpita bajo las montañas blancas de Estocolmo, que fue recuperado por la teleco sueca Bahnhof. Dispone de 8.000 servidores capaces de sobrevivir a desastres nucleares, terremotos y apagones, gracias a 2 motores submarinos alemanes que funcionan con diésel. Dicen que Julian Assange guarda sus secretos más valiosos aquí, pero todos sabemos que el fundador de Wikileaks esconde sus tesoros a plena vista y solo se queda la llave. Moraleja, no importa dónde estén tus datos siempre que nadie los pueda leer. Fuera de las grandes agencias de espionaje, la Liga de Campeones se la reparten Google, Facebook, Apple y Microsoft. Cada vez que alguien usa el buscador, mira un video de YouTube, recibe un correo de Gmail o comparte una canción en Spotify, cada palabra en el muro de Facebook, cada llamada por Skype pasa por al menos uno de los centros multimillonarios que han sustituido a las grandes fábricas de la segunda revolución industrial en regiones de las que nadie se acordaba. Google tiene 19 centros en Estados Unidos, 12 en Europa, 3 en Asia, 1 en Rusia y otro en Sudamérica, pero su caballo de batalla está en Council Bluffs, Iowa, y este año empieza lo que algunos llaman con cierta histeria la mayor expansión de la historia. La compañía ofrece una visita guiada en YouTube, un mapa en Street View de su centro en Carolina del Norte y una serie de bucólicas fotos para los amantes de la ingeniería. Apple tiene plantas en Newark, Santa Clara y Cupertino, pero el gordo 5 veces más gordo que cualquiera de los demás, está en Maiden, Carolina del Norte, y en 2013 empezó otros 2 en Oregón y Reno. La gran nube de Microsoft está en Boynton, Virginia, en un pueblo de 431 habitantes. Facebook ha plantado la suya en Prineville, Oregón, del que también hay fotos. Todas esas compañías y sus colaboradores, asociados, clientes y gobiernos, lo saben todo de nosotros. Y así seguirá siendo mientras los mercados, la ley y el código hagan equipo para protegerse unos a otros a expensas de nuestra privacidad. Curiosidad, descubre cuánto sabe Facebook sobre ti. Si alguna vez han pensado en lo fácil que resultará en el futuro escribir su biografía, estarán encantados de saber que Facebook ya se ha puesto a trabajar, aunque de momento se parezca más a la vida de los otros que a El escritor fantasma de Polanski. Un hacker australiano llamado Nick Kubrilovic descubrió que el sistema toma nota de todas las actividades de los usuarios incluso fuera de casa, aprovechando un camino de miguitas al que todos hemos contribuido, el botón de me gusta. Donde esté ese pequeño trozo de código con el que decoramos nuestros posts, compras, comentarios, ahí está Facebook tomando nota. La buena noticia es que no hará falta esperar a que caiga el muro para exigir esos expedientes, como hicieron los alemanes en junio de 1990 a las puertas de la Stasi. La empresa tiene residencia legal en Irlanda, lo que significa que está sujeta a la Directiva Europea de Protección de Datos y que, por lo tanto, cualquier interesado que solicite datos personales tiene derecho a obtenerlos sin restricciones a intervalos razonables y sin excesiva demora o gasto. Para ejercitar dicho derecho, el grupo austríaco Europe vs Facebook ha preparado esta receta. Facebook tiene escondido en su servidor un documento para solicitar datos personales, que ahora mismo está escondido bajo privacidad. Preguntas sobre nuestra política de privacidad. Solicitud de datos personales pero cambia todo el rato de lugar. El formulario pide todos los datos personales y una copia del DNI, que hay que escanear, o hacerle una foto, y subir al sistema desde nuestro disco duro. Un detalle. Si nuestros datos de usuario no coinciden con la documentación oficial, hay que cambiarlos para que lo hagan. No solo validará el proceso, he notado que después se siente uno mejor cuando al enviar este formulario declaras bajo pena de perjurio que toda la información enviada es correcta y verdadera. Curiosamente, el formulario también pide que citemos la ley que ampara la petición. El nombre oficial de la Directiva Europea es 95/46/EC y la ley que nos interesa pertenece a la sección V, artículo 12. En el formulario pondremos sección 5 pa artículo 12 Directive 95/46/EC.
El formulario es sencillo, lo difícil es recibir confirmación de que vamos a recibir un CD con todo el material. Según la regulación irlandesa, la empresa tiene 40 días para mandarlo. El verdadero viaje es enfrentarse al PDF monumental que viene dentro. Pensarás que caminas en sueños y que solo Facebook sabe a dónde vas.